Construye una sociedad mejor para todos. En Puebla 96.9 FM y en Chignahuapan 104.3 FM. Radio WAP. De eso se trata. El invitado. Y va a llover el día de hoy porque hoy sí está con nosotros Angie Rocker. Nos abandonó la semana pasada, pero hoy ya está pasando lista aquí en el De Eso Se Trata. ¿Qué onda? Sí, ahí hubo un pequeño desfase de fechas, pero ya estamos acá. Exacto. Nimiedades. El chiste es que ya estamos acá. Pero quedó justo, ¿no? Justo todo pasa por algo. Sí, exactamente. A ver, ¿qué nos traes el día de hoy, Angie Rocker? Bueno, pues el día de hoy me siento muy feliz de poder traerles ya que platiquen de viva voz. Estamos con El Problema. Aquí está Popo. Bueno, El Problema es una banda. Es una banda, ¿no? Sí, porque si no, fonéticamente vamos a... Aquí estamos con El Problema. No, ¿cómo? El problema siempre en toda la vida. Pero con esta banda que se llama El Problema, que ellos iniciaron a finales de los 60, en el 66. En el 66, wow. Es decir, 52 años. 52, así como el ciclo del fuego nuevo. Así es. A ver, pues cuéntanos un poco, Angie, cómo fue tu investigación, cómo llegaste a ellos y sobre todo, pues, describir un poco la estética. Te vamos a platicar con los integrantes, pero tú conoces muy bien la historia del rock. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues El Problema lo conocí gracias a estos eventos de revival, que aquí está a mi lado, que no va a hablar, pero está Gema Aparicio, que empezó a hacer estos eventos de traer de nuevo a las bandas, de que se volvieran a juntar para tocar. Y en esa ocasión tocó El Problema, tocó Ramón Alamillo, también tocó Rajamadrex. Entonces, bueno, se hizo ahí una reunión bastante interesante. Y esta banda pues inició, como les decía, en el 66 y ya había tenido como la oportunidad de haber platicado antes con ellos. Y pues contaban que cuando ellos eran muy pequeños, pues el rock llegó como a sacudirlos cuando ellos iban en la secundaria. Usualmente, bueno, cuando eran más pequeños escuchaban boleros, que era lo que había en esta época, hasta que el rock llegó y los sacudió y ya cambió para siempre. Oye, es que si ahorita el rock sacude, ¿no? O sea, teniendo ya una tradición de casi 60 años, ¿no? Pues cuéntenos un poquito. Bueno, de entrada, bienvenidos. En verdad, un honor tenerlos acá. Gracias por la invitación. Le insistí mucho a Angie Rocker, pues que trajera a los protagonistas, que los pudiéramos conocer, que pudiéramos charlar con ustedes. Y bueno, pues todo esto queda como anillo al dedo porque estamos discutiendo muchos temas que tienen que ver con el 68, ¿no? Y que pues de manera directa tienen que ver con la contracultura, ¿no? Con lo que ustedes vivieron en su adolescencia. Y pues bueno, pues bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, Popo Mendívil, aquí mi compañero Goyo Lama, el problema principal del grupo. El problema tiene en su origen, cómo nos vamos a llamar, ¿no? Y teníamos problema con todo el mundo, con el rock and roll estaba prohibido en nuestros hogares, pues discriminado, ¿no? Teníamos que hacerlo en forma subterránea, en forma clandestina, pero pues estábamos prendidos en el rock porque crecimos con el rock. O sea, como decía Angie, en el 58 me acuerdo, ingreso al primero secundaria en la normal del estado, allá por el Paseo Bravo, y me encuentro el rock and roll. ¿No? Sí, Elvis Presley, ¿no? Una experiencia única que cambió nuestras vidas. Ahí empezamos a hacer nuestros pininos de pues querer aprender a tocar, pero pues éramos unos muchachitos, ¿no? Entonces fuimos creciendo con la música. Eran los años felices del rock, cuando se hacían las traducciones al español, todos esos covers que nos tergiversaban las letras originales, pero de alguna forma era una música feliz, claro, eran tiempos felices. Y ya cuando terminamos la secundaria, ya más grandecitos, empezamos a tomar más en serio, surgieron los Beatles. En ese tiempo, 63, 64, cuando estaban por Hamburgo, ¿no? Allá, y empezamos a hacer acústicos, a tocar en serenatas, en fiestas de la escuela, de ese tipo, ¿no?
crecimos con los Beatles, fue de mucha importancia para nosotros eso, porque las experiencias que ellos iban teniendo, incluyendo la psicodelia en su momento, pues todos eso lo fuimos viviendo, ¿no? Junto con sus álbumes, cada álbum que salía, ¿no? Oye, que ya salió Rubber Soul, ¿no? Que Help, Revolver, el blanco, ¿no? El disco blanco, que qué barbaridad, ¿no? Que rompió. Sí, creo que va a haber una nueva edición ahora en noviembre 7, me parece que sale, en donde hay muchas cosas inéditas, ¿no? De ese disco blanco, así que hay que estar preparados para ello. Y los 60s para nosotros fue el despertar cultural, ¿no? En nuestra infancia, por tradición familiar, fuimos comunistas, o sea, mi padre fue fundador del Partido Comunista con Lombardo Toledano, con Álvaro Siqueiros, con toda aquella época grande. ¿Cómo se llamaba su padre? Rodolfo Mendívil Pérez, originario aquí de la Mixteca poblana, acá, ilustre luchador social, sindicalista, maestro rural, maestro federal. Por ahí hay un libro donde te lo va a hacer llegar. Sí, estaría magnífico poder leer algo. Entonces, pues de chiquito abrevamos en los boletines de la URSS y siempre nuestra tendencia era izquierdista. Ya cuando salimos a la calle a luchar, cuando cayó Nava Castillo, pues ya teníamos esta experiencia. Yo me acuerdo que ya estaba... ¿Cuántos años tenías? Como 16, ¿sí? De aquí partí a México. La mejor edad, ¿no? Sí. Sí. Y nos retiramos con la foto perdida del problema. En la noche que cayó Nava Castillo, creo que fue un 30 de octubre o 31 del 65. Estábamos aquí en el Carolino, dormíamos en el Paraninfo. Nos brincamos a la iglesia de la compañía a tocar las campanas en la noche y luego fuimos al Congreso. ¿Tú las tocaste? No, pues aquí... Aquí Goyo fue el autor de esa travesura. Éramos los mismos. Los mismos del grupo. Éramos los chocomiles de los grandes, porque los grandes nos mandan. Nos mandaban los grandes. Entonces dijeron, ¿quién es músico de aquí? Que vayan a tocar las campanas. Algo así, ¿no? El caso es que participamos mucho, fue muy bonito, y en la noche cruzando el Zócalo, después de salir del Congreso del Estado, donde se tomó posesión Aarón Merino, recuerdo, ya bajamos del Congreso del Estado y todas las tiendas estaban abiertas para lo que quisiéramos. Y en el Zócalo estaban los tanques del ejército todavía, iban, no sé por qué nos trepamos arriba de un tanque, y estábamos ahí enfrente, y sale la foto en la prensa, hacía 2 hojas. ¿Todavía la tienes? Perdida. Es la foto. Bueno, tendremos que ir a la... Sí, está vedada, al archivo. está vedada también en el archivo. ¿Ah, no está? Hemos intentado, son clasificados. Sí, yo me quedé con una y con el tiempo me la desaparecieron en mi casa. ¿Sabe el diario que la publicó? El Sol. La prensa. La prensa. Sí, la prensa sí, a doble hoja. Se restablece la paz en Puebla, un tanquesote, y ahí estamos arriba. Y ahí encima estaba el problema. Ahí sí. Oye, pues qué buena historia. Sí, ¿no? eso fue... Adelante, Goyo, a ver. Te cuento una anécdota de esa foto. Yo al otro día cuando empiezan los compañeros, no, que saliste en la prensa, y veo la foto y él está también, estamos haciendo así, y yo estoy haciendo así, y ese día hacía frío, entonces llevaba yo guante negro de piel. 4 años antes de la Olimpiada, ¿te acuerdas que fue famosa la mano el así? Black Power. Sí, o sea, iniciamos el Black Power aquí. ¿Quién fue? Es que la verdad hacía frío. Sí, o sea, claro. Teníamos guantes. Oigan, y bueno, entonces, la atmósfera se puede respirar como una atmósfera en donde había muchas esperanzas de cambio, ¿no? Se miraba una perspectiva distinta y ustedes no se dedicaron a la política, ¿no? Sino que hicieron un grupo de rock and roll. ¿Cuándo fue el momento en que dijeron, pues lo nuestro es el rock and roll, hay que seguirle hasta donde nos lleve esto? Esa fue nuestra política, precisamente. Como recuerdo, creo que Aristóteles nos decía que somos animales políticos. Como animales políticos, obviamente tuvimos una posición existencial, únicamente que nuestra forma de luchar cambió de las calles al terreno musical, porque era lo que nos estaba aprendiendo y era lo que estaba sucediendo en el mundo, no nada más en Puebla. Para entonces yo ya estaba en México, me fui a la vocacional 4 de ingeniería y venía yo cada semana nada más, ¿no? Cada semana o cada 15, quién sabe, ¿no? Pero el caso es que tocábamos y ya después que adquirimos el equipo con el tiempo,
cambió nuestra música, dejamos de tocar Beatles, nos fuimos como más Stones, estaba la ola Más a lo rudo. estaba la ola inglesa, sí, Eric Burdon, los Animals, varios grupos de ese tiempo, ¿no? Y nos gustaba más eso, porque por el tipo de instrumentos que teníamos, me acuerdo un lote musical de uso, lo adquirió el papá que es un lote completito. Ya todo el kit. Todo el equipo, pero medio balín el equipo, ¿no? Pero con un sonido. Pero reventaba. No, un sonido, o sea, como era una batería alemana, pero con cueros como de chivo, ¿no? Todavía no habían parches de fábrica, sino eran de cuero. Entonces se oía como un teponazlote así. Como tambor. Sí. Un bajote así, que era de una tabla hecha, de una sola pieza, así, parecía un violinzote. De una sola pieza. De una sola pieza. Órale. Y se daba un Fender antiguo blanco, que daba unos bajazos preciosos. Por eso sí sonaba muy bien. Sí, tuvimos buen equipo. Sí, claro. Tuvimos buen equipo y adquirimos un sonido que nos caracterizó. El día que ensayamos, la primera vez, un sábado, lo recuerdo muy bien, ese día nos contrataron para tocar a las 3 de la tarde. Empezamos a ensayar a las 10 de la mañana con nuestro equipo. A las 3 de la tarde. Y de ahí fue una cadena increíble. Nos atropelló, bueno, empezamos a tener contacto ya con el mundo musical y el mundo de las ideas, porque la revolución fue cultural, no fue nada más pedir que quiten al rector o que cambien esto, no, era una revolución cultural. Claro. Entonces nos llegó de la Sorbona nuestro amigo Jean-Michel Progré, algo así, o sea, que estuvo con nosotros aquí en Puebla 13 meses con su armónica y trayéndonos las ideas de Band Bombs, el escudo de La Paz, que lo adoptamos como el escudo del problema en ese tiempo porque no era conocido, y ya nos llamamos El Problema y nos lanzamos, pero con un repertorio muy distinto al que se oía pop, claro, ¿no? Desconocido. O sea, influían tus lecturas, influían precisamente lo que pudiste leer de joven, gracias a tu padre. Es decir, había un mundo más complejo, ¿no? Había un mundo más elaborado, preguntas más profundas en la música que hacían. Sí, me acuerdo de la literatura. En aquel entonces nos gusta mucho Jack Kerouac, aquí el de On the Road, en el camino. Sí, yo creo que esa es la novela que deben de leer todos los chicos en secundaria. Es obligado. Debería de ser. Sí. Entonces es así. Como libro de texto. Esas ideas nos atraían, ¿no? Después vino la 66, al año 67, el verano del amor, ¿no? O sea, nos pegó pero durísimo. Tremendo. Sí, porque ahí llegó también, curiosamente de Francia, también llegó un grupo podríamos llamarle hippies, ¿verdad? Que nos llevaron directamente a la psicodelia aquí en Puebla, estuvieron un tiempo viviendo con nosotros, los acompañamos a la sierra y regresamos y fue distinto también el mundo que ahí cambió nuevamente nuestro mundo, era el 67. Cuando viene el 68, ahí viene ya otra cosa muy distinta, ¿no? Porque en el 68 el problema estaba en una revolución interna, o sea, ya nos habíamos incorporado a la revolución verdadera que creemos sucedió en el 68. Lo que vemos actualmente es externo, que si pedimos cosas, ¿no? O sea, que el pliego petitorio creen que se cumple. No, nosotros pedíamos otra cosa, queríamos cambiar el mundo. Y la única manera era cambiando nosotros adentro. Claro. Y ya no era pelear en las calles, ya era el pacifismo. Ya traíamos muy dentro a Gandhi y la corriente oriental filosófica, estábamos muy metidos en eso, ¿no? Entonces, la percepción que nos abrió por la propia psicodelia nos dejaba fuera ya de la violencia, totalmente. El problema era otra cosa. Entonces, oye, y también se abre una discusión ahí que, bueno, seguramente ustedes la vivieron, que era una oposición o dos perspectivas distintas dentro de la generación. Los que eran
comunistas, ¿no? Y que la mayoría de ellos consumían todo lo que tenía que ver con el canto nuevo, con la trova. Y otra eran los rockeros, ¿no? Que eran mucho más alternativos, optaban más por las libertades. ¿Lo viviste? ¿Cuál es tu punto de vista de esta oposición, si se puede decir así, claro? No, pues siempre nuestro propio pacifismo nos hizo llevar a entender que debíamos ser servidores de los demás, entenderlos, ser tolerantes, pero no ceder en nuestra posición. O sea, nuestra posición estaba firme, ya se nos había develado así, digamos, lo que era misterio para lo que queríamos buscar. Ya habíamos pasado la etapa violenta, estábamos en la etapa de psiconauta, le llamo yo, ¿verdad? En donde éramos como los exploradores de Colón, ¿verdad? Cuando venía Colón a los conocidos, así andábamos en lo desconocido, al interior. Y claro que eso pues sí cambió todo, pero no estuvimos luchando en el 68 en las manifestaciones. La única manifestación que fuimos, me acuerdo, fue la del silencio. Participamos en la del silencio, pero ya no pertenecíamos a ningún comité de huelga. En México yo no podía estar, porque yo egresé del Instituto Politécnico Nacional en el 68 como ingeniero petrolero, y viajaba yo a Puebla, entonces era un problema, porque no podía haber más de 3 personas juntas, más de 2. Y nosotros éramos 3, claro. Y tocábamos y teníamos el pelo largo, que en aquel entonces... Imperdonable, ¿no? Era imperdonable, sí, era una ofensa. Las famosísimas racias, ¿no? Era una ofensa, entonces de plano casi nos descalzamos, nos volvimos así de vestimenta hippie, nuestra música se hizo psicodélica, incorporamos los teclados con un egresado del conservatorio concertista, que nos dio un nuevo sonido, y fue otra época. Muy bonita en ese tiempo. Nos habla Roberto Prieto, dice: los escuché cuando era alumno en la secundaria de la Normal del Estado con la canción Página del Pasado. Burst, sí, cómo no. Sí. Y nos pregunta si Nando y Popo siguen en el grupo. Pues el grupo es el mismo, creemos que a lo mejor estamos en el Guinness, ya en cuenta nos hemos dado. Oye, pues más que el Tri, ¿no? Más que el Tri sí, que el Tri, sí. Nació en el 68. Sí, nuestros respetos ¿cómo se llama? El Tri, pero creo que aquí en Puebla nunca fue conocido. Aquí hemos entrevistado a mucha gente de ese tiempo, y Javier, nunca estuvo, Lora, nunca estuvo aquí en ningún grupo, participó en nada del rock en Puebla. Claro. Él se hizo en México. En Ciudad de México, ¿no? Totalmente en México. Tenemos datos de que su padre colaboraba con el capitán Velasco, era el capitán Lora. Claro, estaba con él. Pero no supimos, no hubo ningún contacto. Aquí nada más era como un mundo nuestro. Y había otros grupos que era el 2+2, que era un poco más pop. Pero eran nuestros amigos y tocábamos con ellos en la Normal, precisamente allá en mi glorioso Instituto Normal del Estado. Soy nahual de nacimiento, pero me llevaba yo con los del centro escolar y con todo el mundo, porque ya estábamos queríamos servir a los demás. O sea, fue una cosa en donde querías despojarte de lo que tenías, querías que todo cambiara, y no nada más queríamos democracia, queríamos libertad absoluta, respeto a las ideas, respeto a las posiciones de cada quien, respeto a los gustos musicales, y pues esa era nuestra vida. Desafortunadamente el sueño terminó. John Lennon, The Dream is Over. The Dream is Over, ¿no? Es gran frase que... Sí, y de ahí ya vino ya lo que llamamos la dispersión, o se llama diáspora también, creo. Sí, ya cada quien se ven los metálicos, que luego los satánicos, y luego el disco y todo eso, ¿no? Ya. Entonces, en una de esas, ¿cómo se les llama cuando te llega algo así? Epifanía, ¿no? Epifanía es bueno. Hasta aquí llegó el problema, esta etapa del problema. Ya estaba yo fuera de la escuela, ya terminado, y tenía yo como un deber social, ¿no? De todo a mí nunca me costó mi educación. Claro. ¿No? Lázaro Cárdenas fundó el Politécnico precisamente para tener gente preparada. Entonces me fui a chambear
y después de 35 años de servicio regresé con el problema. Órale. Más bien, el problema nunca se fue. No, Le pusieron una pausa solamente. No, y en el clandestinaje estuvimos a través de los años. Sí, en forma clandestina, tocábamos por lo menos 2 veces al año, más o menos. Pues, ¿cuáles eran los lugares de la época? En aquel entonces, pues el Centro Escolar, el Parque España, La Normal, Club de Leones, ferrocarrileros, electricistas, pues, que recuerdo, Cholula, balneario. No. Pues qué historia, Angie, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Aprendemos Ojalá muchísimo de ustedes. hayamos aportado algo Sí, para por que tengan un supuesto. panorama de lo que sucedió, porque no todo fue lucha en las calles. La lucha sigue siendo interna, y hay muchos pendientes que se deben cubrir de todo lo que se visualizó y todo lo que quisimos ver para nosotros. Muy bien. Angie. Pues bueno, la intención también de hablar con bandas de distintas generaciones, pues es entender que el rock no siempre ha sido igual, ¿no? Se ha ido transformando, aunque en esencia puede que tengamos algo en común entre varios, Sí, claro. aparte del amor por el rock y la música. Entonces, pues esperemos que sea la primera banda que venga, porque Claro. hay un mundo muy grande de bandas. Pues muchas gracias, Angie, muchas gracias, felicidades y Felicidades seguir aquí. rock'n'rollando. Gracias a ustedes. Con permiso.